¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Periodismo en Plural. Nuestras invitadas y nuestros invitados ya están listas para platicar de tres temas que sin duda serán de su interés. Vamos a hablar sobre el conflicto por el cierre del vertedero de Matatlán en Tonalá y también cómo se ve el futuro en la recolección y destino final de los residuos sólidos en la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, hay que hablar, hay que tocar el tema. Aprobado ya el 20% de incremento al salario mínimo para el año 2023, una propuesta que el pasado 27 de noviembre propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gran marcha y que se ha hecho ya una realidad. Nuestro tercer tema será el INE. ¿Qué pasa con el plan B? Ya el presidente sabe, así lo aseguró, no va a ser aprobada su reforma electoral, pero sí las reformas a las leyes secundarias. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Lucía Almaraz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siempre un placer estar en esta mesa. Bienvenida, Guillermo Velasco. Pues un gusto, Trini, estar en esta mesa como cada lunes y saludarte a ti, saludar a Lucía, saludar a Esperanza y a Irán. Un placer estar con ustedes. Esperanza Romero. Pues yo con el gusto de coincidir por primera vez, tanto con Lucía como con Guillermo. Ya había tenido oportunidad de estar con Irán. Y bueno, gracias de nueva cuenta por la invitación. Irán. Gracias por la invitación, justamente. Sí, ya lo extrañábamos. Es que si no, aún nos sienten como muy seguro. Hay que ausentarse un poco. Darse a desear, que lo extrañen. Sí, claro. Así pasó, Irán. ¿Cómo así era? pasó. Miren, yo estoy de regreso. Me da muchísimo gusto. Oye, lo que sí es que yo creo, Irán, y comienzo contigo, esta empresa Capsa Eagle, que ha estado tanto tiempo administrando los desechos sólidos de nuestra ciudad. Y no podemos hacer un cambio, parece ser, y me refiero al cierre justo de este vertedero en días pasados por la Semarnat, precisamente porque ya no cumple con las especificaciones que le asignaron a la empresa para el tratamiento de la basura. Sí, bueno, hay un enorme problema de incumplimiento de contratos que tendría que asumir los costos cada uno de los ayuntamientos. Ahora, bueno, eso es lo que he escuchado por parte de algunos de los alcaldes, entre ellos están Sergio Chávez, justamente, gracias, el alcalde de Tonalá, el presidente municipal de Tonalá. Tiene meses, porque además Matatlán, el basurero, se encuentra en su municipio, es decir, no solamente es afectado por la falta de recolección apropiada de los residuos, las colonias, sino que además vive y le toca enfrentar el problema de tener el basurero precisamente ahí de forma ya irregular operando. Sigue trabajando, ¿eh? Los vecinos han estado denunciando esto. Y lo que nos han dicho ya hace meses, a partir de que se puso peor, digamos, este problema, es que precisamente estarían buscando dialogar con la empresa. Después, no, ya directamente el ayuntamiento, el cabildo, me refiero, estaría buscando soluciones a fin de terminar el contrato de forma previa. Esto tendría un costo, una penalización. Lo que yo pregunto es si los incumplimientos que ha tenido Capsa Eagle no se encuentran, digamos, mencionados, tipificados o regulados en el mismo contrato como para que sirvieran de base para rescindir el contrato sin que costara un dineral a los ayuntamientos, que en realidad ese es el argumento por el cual no se hace. También las enormes irregularidades que cometieron las administraciones pasadas, y me refiero de hace 3, 4 administraciones, al permitir la urbanización alrededor. O sea, tenías el basurero ahí, iba para más, además, fue creciendo y ha ido creciendo, y permitiste que cruzando la avenida se construyeran una enorme cantidad de vivienda que obviamente padece el problema. Así es, y la contaminación, pues la está viviendo claro, todos los y las habitantes de la zona, ¿no? Claro, y el conflicto se agudiza más, al parecer, de un año para acá, en donde justo el alcalde Sergio Chávez empieza, digamos, a documentar cuáles son las irregularidades que existen en este vertedero, que mira, también hay que clarificar qué se tendría que considerar por vertedero, que está muy lejano ese lugar a ser un vertedero. Según mi investigación, Irán, es un vertedero. ¿Qué Sí, no, a ver, allá con Esperanza, por favor, déjame cambio para acá. Mira, un vertedero. No, la verdad es que sí me puse a investigar porque hablaban de que no se seguía una norma que tiene que ver justo con este tipo de sitios, ¿no? Y entonces me encontré con que un vertedero es una estructura que sigue un diseño determinado para aislar la basura del medio ambiente que la rodea, pero no solo eso, sino que tiene el objetivo de enterrar los residuos de manera que no contamine
ningún medio, ni el agua, ni el aire, ni la tierra. Entonces no podemos en este momento llamarlo vertedero, porque justo las denuncias que se han recibido por parte de las y los vecinos ha sido eso, ¿no? Tema de fauna, que tiene que ver con basura, los olores, el destilamiento que se hace, Entonces, pues definitivamente hay un problema muy severo. Como siempre paga la ciudadanía este tipo de temas, es decir, si tiene 30 años o lo que tenga, la verdad es que quien lo padece y lo sufre, pues sigue siendo la ciudadanía. Y máxime, porque esto se dio derivado también, al parecer, con el cierre del vertedero de los Laureles. Entonces, dejan de hacerlo allá, pero vienen y lo realizan acá. Entonces, me parece que también el tema con Profepa pues fue tardío, porque si en un año se estuvieron evidenciando y documentando por parte de la propia autoridad municipal este tipo de actos, pues simple y sencillamente tardan un año para realizar una clausura, que también hay que decir perjudica a quienes laboran ahí. También a los pepenadores, ¿no? Hay una parte aquí muy importante. ¿Dónde está el vertedero metropolitano que de tanto se ha hablado? Es que, a ver, en realidad ese es el tema. Que aquí, amén de todo lo que se ha señalado como errores, corruptelas, negligencia, no hay una visión integral para resolver este tema. Efectivamente, como dice Lucía, los grandes afectados son los ciudadanos, pero es que no hay la alternativa para resolver integral y metropolitanamente una realidad que es muy, muy grave y que tiene graves consecuencias. Porque efectivamente ahí tiraban basura, no solamente, digamos, no son desechos solamente de Tonalá, de Guadalajara, de El Salto, muchísimos lugares. Entonces, me parece primero señalar las graves omisiones de 3 décadas atrás. Es decir, hoy está explotando un asunto, pero que ya se advertían dificultades muy importantes. En segundo lugar, pensando en los trabajadores, que también hay que ver esa faceta, porque claro, cuando Profepa pone esos, o van y colocan estos letreros, los quitaron, se metieron de todas maneras, están buscando mantener su trabajo, esa es una realidad. Y entonces hoy el tema va a otra instancia, que es la propia Fiscalía, porque un desacato a lo que ya marcó Profepa, pues evidentemente será un delito de índole federal. Pero eso no resuelve la realidad en materia de empleo de personas que están en esta actividad. Por el contrario, todo empieza a complicarse. Entonces, yo siento que los alcaldes se van echando unos a otros la bolita de una problemática que se tendría que resolver de otra manera. Y lo que hace justamente la empresa CAPSA es un chantaje y una amenaza, porque lo que están diciendo en el comunicado que emiten es, a ver, ¿qué vamos a hacer con este tema? ¿Dónde vamos a tirar la basura? Y efectivamente dicen, ante esta negativa, lo que pueda haber se deslindan. Entonces la pregunta es, ¿está ahí la clase política, los actores políticos, la empresa a la que no se le paró un alto? Pero también el problema es que en el medio de todo esto está el ciudadano que hoy peligra su salud, muchas cuestiones por lo que estamos viendo ahí. Entonces me parece que ese tema, yo lo que vería es que se tendría que revisar de fondo. Ya hoy es un verdadero problema que es una bomba de tiempo. Pero cara al futuro, ¿qué visión hay? A largo plazo. A largo plazo para el manejo de desechos, porque si no, es posible que salgan con la de siempre de hoy, poner un parche, por así decirlo, a resolver parcial y temporalmente esta situación. Pero ¿qué va a pasar en el tema de desechos? Al que le toca al siguiente. Esto tendrá que trascender administraciones. El problema que yo le veo es que no se va a resolver en la medida que tengamos gobernantes voraces que van siempre por el negocio. Y esa es la realidad. 2, 3 décadas, un color de partido, otro color. Hemos tenido alternancia en Jalisco. En el 95 llegó a gobernar Acción Nacional. Antes estaba el PRI, ahora está el Partido Naranja. Pero si lo revisamos con lupa, los contratos que aquí hemos señalado desde la primera intervención, sistemáticas violaciones al contrato que se firma con CAPSA IGA, y no solo con Tonalá, sino con cada ayuntamiento que ha tenido negocios con la empresa, múltiples violaciones. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Quién de facto tiene el poder? Pues al parecer la empresa hasta pone sus condiciones. Pero ¿por qué otros se benefician? Como dices, porque la clase política se beneficia. La clase política o aquellos corruptos que lo han tolerado. Hay simulación. Salen a los medios, al ciudadano enojado que tiene 3 semanas sin que le hagan el servicio de la recolección, y salen a decir, vamos a poner orden. Y cuando el caminito, voy a hablar de 2 palabras, voluntad política. Cuando Daniel Duarte Reynaud llegó, enojado por cómo se contrató a la empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, que hay que decirlo, tenía toda la infraestructura para hacer un manejo adecuado de los residuos, desde confinamiento, selección, recolección y destino final, dijo por capricho no.
y va para atrás. Con el mínimo pretexto, habla su síndico y le dice, quiero que me rescindas el contrato. Y se fue por la ruta jurídica y terminó concretándose el deseo. ¿Por qué? Porque cuando sigues el camino que establecido y aplicas las cláusulas y las letras chiquitas, el ayuntamiento tendría el sartén por el mango. Pero yo voy a cerrar esta primera intervención solo con un punto, porque es un tema que me apasiona y que me parece que es un ejemplo muy claro de cómo se da esta simulación y este doble discurso. El alcalde Sergio Chávez, que parece que sí está resuelto a terminar la relación con Capsa Eagle, dice, tiene la empresa 60, 80 camiones, no es posible, yo tengo el GPS para revisar dónde andan las rutas, las unidades, y hay días que no hay una sola. Ahora hubo 11 cuando está el problema encima. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está el resto de las unidades? No funcionan, que no además sirven, están en el contrato. No existen. Exacto. Y se les cobra por cada unidad. Tantos elementos para tomarlos como argumento para ir ante la autoridad y hacer la rescisión. No digo que una rescisión de un contrato sea fácil o se haga en un año. Hay muchas escalas. Pero el punto es, yo con lo que quisiera cerrar mi intervención es esto. Este incumplimiento, las posibilidades de iniciar una acción, una situación, hemos hablado de décadas, gobierno tras gobierno, y las premian más y le dan más y le dan más. Y le restan requisitos y le amplían beneficios. Y por último, el gran negocio de este gobierno que le han dicho movimiento inmobiliario por algo, pero que resulta que también tiene la rama inmobiliaria, ya Capsa Eagle. Ya Capsa Eagle ya tiene esos negocios. Con lo que es esperanza, yo creo que es una frase que es clave. ¿Quién tiene o tendría que tener aquí la sartén por el mango? El cliente, pues es, ¿no? Claro, a ver, ¿quién paga? Pero al final de la historia, a ver, la autoridad que brinda un servicio público para beneficio del ciudadano y que tendría que tener las condiciones muy claras, exigibles y cumplibles. Esto no ha pasado porque hoy vemos un discurso de Chávez echado para adelante, pero mucho me temo que hemos escuchado muchos discursos en el pasado similares, diciendo habrá un hasta aquí y al final de la historia no pasa absolutamente nada. Entonces, al final de la historia es opacidad, muy posible corrupción y subordinarse a intereses que no son los intereses del ciudadano. Esa es la realidad. Pero yo le voy a dar el beneficio de la duda, perdón, a Sergio Chávez. Si en realidad este discurso de echado para adelante, como decimos, es real, esperamos de un momento a otro, pues que inicie los procedimientos de rescisión. Ojalá no sean 3 décadas. Porque no es posible. Sí, y no es el trabajo también de la Junta de Coordinación Metropolitana, que es la que tiene que decidir ya en dónde se van a ir todos los residuos, desechos del área metropolitana de Guadalajara. Para eso existen, para solucionar problemas de este tipo que conectan a todos los municipios. Estaba la voluntad, bueno, la voluntad no el proyecto, porque justamente no se logró de hacerlo en Tala. Obviamente, los que viven enfrentito del lugar dicen, oye, pero ¿por qué hay No, y se mostró que había muchas tierras de cultivo, ¿no? Claro. Y entró el gobierno estatal en un tema que no le toca, porque es un tema de índole municipal. Entró y dijo, ahí no, y les doy un año, algo así, dijo Enrique Alfaro, si mal no recuerdo, para que solucionen. Ya pasó el año. Pues ya pasó el año. Pero Ya tiene pasó que el ver también con que no existe el interés suficiente por parte de las autoridades. Digamos, si hacemos un histórico de cuánto ha sido el problema, pues simple y sencillamente no ha existido ese interés, no solo de resolverlo inmediato, sino de esa visión integral que sea a largo plazo. Lo que nos ha interesado hasta ahorita es que se lleven la basura. Eso es lo que nos ha interesado. Y creo que se abre otra vertiente con un problema que será sin duda interesante analizar en un futuro, que es el que se vuelva a abrir Picachos, que se amplíe el tiempo de su uso, este vertedero para Guadalajara y para Zapopan por 2 años y medio, cuando hay un grupo de ciudadanos, una asociación ya muy bien organizada, que están totalmente en contra de este vertedero. O sea, le estamos dando vuelta y estamos regresando a lo mismo. Trini, es que Picachos no es la solución. Picachos, el llamado vertedero metropolitano, también se crea en un lugar inadecuado, y cuando llegan a inaugurar las autoridades pomposamente nos dicen que es lo mejor, y resulta que al tiempo te encuentras en los propios documentos de las autoridades de ecología a nivel estatal y federal, pues que no era el indicado. Y luego estos ciudadanos bien organizados que dicen, voy a defender Huaxtla y los lixiviados que me pueden llegar acá y la contaminación de los acuíferos, dicen, pues tampoco queremos. Pues, ¿qué pasa? Las celdas tienen un costo elevado si tú quieres, pero en la medida que te garanticen un manejo ecológico del recurso y compatible con la norma, dices, va.
Yo pregunto, me voy antes, ¿por qué no elegir los sitios adecuados? Y aunque no sea competencia del gobierno estatal, si tiene reserva de tierras, ¿por qué no hacer ahí en Tenemos que hacer una pausa y esto se dio, bueno, sí, por el cierre de la Profepa, bien lo puntualizaron ustedes, y el permiso que le da la CEMADET precisamente para reabrir Picachos y ampliarlo 2 años y medio más. Entonces, el tema es que justo no se resuelve, no está resuelto el tema de la basura. Es como si usted dijera, bueno, tengo más basura, sí, ¿dónde la va a depositar? Bueno, voy a comprar otro bote de basura. ¿Y a dónde va ese bote? Vamos a la pausa. El mejor servicio de recolección es ese. Y regresamos. Para el año 2023 va a haber un incremento al salario mínimo del 20%, así lo anunció ya el gobierno federal en coordinación justo con toda la clase empresarial. Hay comentarios que dicen, bueno, esto va a generar a lo mejor una inestabilidad, mayor informalidad por aquellas empresas que no tienen la capacidad de ofrecer inmediatamente un incremento para el 2023 del 20%. Lo que sí, no sé si quieras, estés de acuerdo en que es una buena noticia el que si tú estás en una empresa, llegan y te dicen te van a dar un 20%, ojo, te van a dar un incremento de sueldo, es maravilloso. A ver, sin duda alguna hay una deuda histórica con los trabajadores de este país para que ganen más dinero, sin lugar a dudas. Bajo esa perspectiva, nadie nos podríamos oponer a que la gente gane más dinero. Es más, la pobreza en este país es fundamentalmente una pobreza laboral, es decir, personas trabajando un montón y ganando muy poco dinero. Simplemente, a ver, yo celebro este tema sin lugar a dudas, pero me parece que hay que ver algo de la letra pequeña, las insuficiencias y las implicaciones que tiene ese anuncio. Primero, un asunto muy importante a decir, no es una dádiva del gobierno el incremento de este salario, ni es consecuencia de la perorata del presidente López Obrador en la marcha del 27 de noviembre, porque efectivamente el tema está muy bien planchado. Es decir, semanas atrás había un cabildeo y entonces los sindicatos, porque hay que recordar que hay una comisión de salarios mínimos donde está el sindicato, el gobierno y el sector privado, las empresas. Los sindicatos pedían 25 de aumento, el sector privado hablaba de 15%. A final de cuentas se llegó a una negociación, eso también es así, se negocia del 20% que ya lo sabía el presidente López Obrador y evidentemente él, dentro de los creo que 500 anuncios que hace en el Zócalo, sus 10 puntos. O los 10 puntos o no sé. Pero parecían 500, Trini. 500 o Sí, 10. los que sean, pero fueron muchos. Pero bueno, fueron muchos. Entonces dice, habrá aumento del 20%. Entonces, diera la sensación, políticamente hablando, que ahora es digamos, una conquista de la 4T. O una facultad ¿no? del Ejecutivo Hay Federal. que recordar que en el 2017 el sector privado ya planteaba la necesidad y urgencia de aumentar el salario mínimo. Hay que decir que efectivamente no habrá riesgos inflacionarios, no lo creo, pero consecuencia de una inflación ya hoy prevaleciente, en todo caso el impacto es como del 5%, no más de eso. También hay que decir que no se llega al mínimo de 8,500 pesos, que según Coneval sería lo necesario para satisfacer el tema de la canasta alimentaria. ¿De dónde toman ese dato? En una familia de 4 personas donde 2 trabajen, con el salario, con el aumento del 20%, incluso no sería suficiente. Ahora, en todo caso, es un avance. También ha dicho Coparmex que en esa ruta de incremento será hasta el 2026, que presumiblemente ya no gobernará López Obrador, que podremos llegar a una no lo sabemos. Presumiblemente ya no gobernará, claro. Pero estaremos en una línea. Así empezó la marcha. Digo, el mensaje de la marcha, no reelección. Pero lo que quiero decir es, estaremos en esa estabilidad más o menos, pero no es algo inmediato. En suma, me parece algo positivo. También no es un tema por decretazo. ¿Qué factores inciden en que aumente el salario? Fundamentalmente la productividad en las empresas, que eso es tocante al sector privado, que es el gran empleador de este país, no el gobierno. Entonces, si es un tema de voluntad política, es un tema de productividad. Y también, y con eso termino esta primera intervención, hay que pensar en el sector informal. Porque efectivamente esto va a beneficiar, según lo refiere la Comisión, más o menos a 6.4 millones de personas en la formalidad.
Nada más que es muy difícil ver las aproximaciones de quienes se van justamente al sector informal por lo poco que se paga, pero también lo que refiere el sector privado es que tienen un estimado, que es muy difícil precisarlo, en donde un 48% de quienes están en la informalidad ni siquiera tienen el salario mínimo. Así que el gran drama efectivamente es el empleo y el empleo bien pagado. Aquí el tema, tú dices que en términos reales podría ser un incremento del 5% al salario. ¿No te estás yendo muy abajo? Es un 12% aproximadamente lo que significaría en realidad el incremento salarial. En términos reales, del poder adquisitivo es lo que va a significar, ¿eh? Ahora, es un avance, sin lugar a dudas, pero es un avance a todas luces. El referente es el consumo de la canasta básica y ahí no se llegará ni siquiera al estándar mínimo. No se alcanza, Esperanza, eso es lógico y... Los estudios que se han hecho en la Universidad de Guadalajara con Luis, se llama el académico del Toro, se apellida del Toro, eso sí lo tengo muy cierto, es que se requieren más de 10,000 pesos para en Jalisco adquirir la canasta básica. Sin duda es un incremento todavía insuficiente, pero sí muy importante. Por lo tanto, yo refrendo lo que tú dices al arranque de este bloque respecto al salario mínimo. Es una buena noticia por donde se le vea. Sí, porque es por la voluntad de los empresarios, por las buenas gestiones del gobierno, por lo que se trate. El empresariado fue muy claro. Dijeron los sectores, el de la transformación, el de los servicios, el del comercio. Vamos por el sí, siempre y cuando, porque no fue gratuito, lo hablaron con una condición. Quieren mayores facilidades, quieren mayor inversión para estar precisamente en un entorno favorable para que las empresas produzcan más y mejor. ¿Qué impacto va a tener? Los académicos, los estudiosos lo insisten, tal como se decía hace un momento Guillermo, en que se va a reducir en una forma importante la informalidad, aquellos que encontrarán el atractivo de venirse a la formalidad y todo el impacto que eso tendrá en la economía. El dato que se da, por ejemplo, estudios de la UNAM y del propio gobierno en el sentido de qué tanto ha sido la pérdida adquisitiva de los últimos años. De 1987 a 2014 era del 77%. A la fecha es más del 80% lo que hemos perdido en cuanto a capacidad de compra. Es decir, conocedores dicen que estamos con un nivel adquisitivo de 1962. ¿Cuánto alcanzamos? ¿Por qué en la década de los 60 un obrero podía comprar un vehículo, viajar una vez al año con su familia de 4 miembros, y por qué tenía lo suficiente para comprar una casa de interés social, que en el modelo de casas de interés social nada que ver con un loft y con espacios las reducidos dimensiones que tenían. Eran unas casas muy dignas que a la fecha de hoy en las colonias que se ubican valen más de 2 millones de pesos. Esas casas que la adquirían con lo que les quitaba de su cuota para el Infonavit. Es decir, era una clase media con mejores condiciones de vida, no tan empobrecida. Hablo de obreros, hablo de asalariados, de los que tenían el mínimo. Sí. Así vivía una familia mexicana en esa época. Sí. Ojalá que lleguemos a ese punto. Con el aumento actual, en lo que corresponde a este periodo de Andrés Manuel López Obrador, es el 63% que en 2023 ya estará subiendo el salario desde que él está en el gobierno. Él afirma que antes de retirarse, y él sí dice que es solo 6 años, antes de terminar su periodo, estará llegando al 100%. Yo creo que no podemos regatearle esto, que fue uno de sus compromisos. A mí sí me parece un tanto mezquino decir, no tiene nada que ver, y no se da como por inercia, porque en el pasado no se pudo, cuando todos los presidentes han estado por impulsar el salario. Y luego te decían los técnicos, no, pues es que como está la inflación y el riesgo de que la inflación se vea desbocada, pues hay que contener, y el sacrificador al trabajador. Pero pues, con Peña hubo incrementos, al salario mínimo. Sí, pero nunca de estas proporciones. No, a ver, si tú revisas el histórico, sí hay un histórico de incrementos importantes. Claro. Sí. Ahora, pero tema... más naturales y orgánicos, ¿no? A mi juicio, esos incrementos. O sea, no a este nivel. Claro. Digo, yo lo observo así, perdón. El tema, por ejemplo, en Jalisco, sabemos que la mayoría de la fuerza productiva son micro y pequeñas empresas. Y desde hace años le han estado pidiendo, y sobre todo en la pandemia, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por favor otorgara créditos para este gremio, para este grupo de los empresarios, y no quiso, y de hecho les llamó aspiracionistas, ¿no? Porque no sabían, no podían con lo que tenían, que si tenían un par de zapatos, que con los se quedaran. El tema es que si
quiere esto ir en incremento, hablando de calidad de vida, ¿tendrá que reforzar a ese grupo de la población, le guste o no le guste, Lucía? Mira, definitivamente, y en hilo con lo que comentaba Guillermo, a ver, el salario mínimo general va a ser de 6,223 pesos, es decir, por 30 días de trabajo, ¿no? Solamente se van a ver beneficiados, ya lo refería, pero aquí me parece que es un punto sumamente importante, quienes estén inscritos en el IMSS, quiere decir que personas trabajadoras formales. El resto no se va a ver beneficiado. Tampoco se va a ver beneficiado, por ejemplo, aquellas personas que ya ganen más del salario mínimo, obviamente, ¿no? Sí, platicaba de hecho con un empresario y decía, no, o sea, yo el año que entra le voy a decir, tu incremento va a ser del 4%. No, es que, así es. Y entonces Nadie solamente, ya nos daba la cifra, Guillermo, que se va a ver beneficiado 6.4 millones de trabajadores, es decir, solamente el 30% de los trabajadores formales. Sin embargo, habrá algunos que sean como oficios o profesiones que también se vean beneficiados. Y esto que incluso lo comentábamos en un chat, Trinillo, que preguntó que a quién le tocaba el tema del salario mínimo, ¿no? Justo, precisamente, es al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, ¿no? Que están sindicatos, que están el gremio empresarial y el propio gobierno federal, ¿no? Ahí voy. No, Yo ahí voy. De esto, fíjense bien, en México, déjame darle un manazo. Fíjate, de 135 países que fijan salario mínimo, México estaba en el lugar 80. Y ahora, es decir, estaba muy abajo de la tabla, ¿no? Y ahora va a estar en el lugar 50, es decir, han subido 30 lugares, lo cual podría parecer bastante significativo, ¿no? Y, por ejemplo, frente a otros países en contextos similares, ya no vamos a estar al igual que Paraguay, Sudáfrica o Argentina, vamos a estar un poco por encima de ellos. Sin embargo, vuelvo al punto que refería Guillermo. Con esto solamente se va a alcanzar, por lo menos para el 2023, 2 canastas alimentarias. Pero esto no incluye la educación, la salud, el gas, el transporte, la vestimenta, etcétera. O sea, lo que está garantizado es y el derecho a la recreación también. ¿No? Exacto. Bueno, ¿no? La ley dice que con eso tienes que ir al cine y al teatro, ¿eh? Porque también es una cuestión cultural. Pues, ojalá. Claro, por supuesto. Y tengo que hacer una breve pausa, pero prometo que comienzo contigo el siguiente porque ya bloque, mi estaba querida. desesperado. Yo nada más quisiera decir por último que me parece que lo que se tiene que buscar es un incremento del poder adquisitivo, no en sí No el en tema de porque salario nadie mínimo. gana salario mínimo. No es legal. Ya. La pausa, regresamos. Y ya. Y vamos todos. Bueno, ya estamos de regreso con este último tema, el INE y el Plan B de Andrés Manuel López Obrador. El día de mañana, martes, se discutirá esta reforma electoral que ya lo dijo el presidente, sabemos que no va a pasar, pero tiene ya su Plan B para poder modificar las leyes secundarias que involucran a partidos políticos, al propio Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, a todos los procesos de fiscalización. Y dije que iba a comenzar contigo. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. No, Mi Trini cumple. Así es. ya voy. ¿Me permite? Oye, no, lo que dijo el presidente esta mañana, justamente en la mañanera, ya una disculpa. No. Es que justo mañana Adán Augusto López va a hacer llegar este paquete de iniciativas de reformas a las leyes secundarias del INE, que, de acuerdo a lo que él detallaba, no significa otra cosa más que reducción al presupuesto del propio organismo electoral. Decía López Obrador que es porque hay 2, 3 oficinas que hacen la misma función y entonces es como estar gastando en lo mismo en diferentes aparatos burocráticos. Ahora bien, una cosa es que el presidente puede, en efecto, decidir cuánto presupuesto le manda al organismo, pero el organismo es autónomo e independiente para saber cómo dispersa o administra este recurso, hasta donde tengo entendido. Es decir, este argumento que él da de 2, 3 oficinas que hacen lo mismo, pues tendría que observarse pues digamos, los motivos de rehacer su andamiaje el INE, a ver cómo le va en el siguiente año que no a le partir salga de más estos caro recursos. el caldo que la También albóndiga, mencionaba, ¿no? y eso me parece importante, eso sí me parece que es de relevancia, el asunto de
prohibir, me parece que por ahí va, aunque no fue claro, prohibir el apoyo económico o el dar ciertas dádivas a los votantes, digamos, en tiempos de elecciones. Una especie de evitar el clientelismo electoral. Cosa, ¿Se van a suicidar? Pues sí, es lo que te iba a decir. Que justo ¿No se mordió la me llama lengua? enormemente la atención a partir de las propias prácticas La gubernamentales de este gobierno federal, por un lado, que se disfrazan de apoyos y que no funcionan que le están así. haciendo por un lado, indicaciones a en la Claudia parte Sheinbaum por parte del INE. y que haga caso omiso. ahora, ¿se va a lograr justamente? Porque el argumento que da el presidente es que con eso se van a ahorrar tantos miles de millones de pesos, que con eso alcanza para más becas o más programas de apoyos de gobiernos o para subir el 60 y más, 65 y más, en fin. Eso es lo que dice el presidente, pero me parece que la democracia mexicana todavía está en un momento no muy fortalecido. Como para hacer estos cambios. De hecho, lo dicen, no es el momento de modificar el INE. No es el momento, y además de eso, en este plan B que ya habíamos comentado, tiene toda la intención más bien de irse a leyes secundarias, particularmente a la ley orgánica del Instituto Nacional Electoral. Son dos direcciones las que dice, una que es la de capacitación y otra la de organización, y dice que solo al eliminar estas dos direcciones va a haber un ahorro de 3 millones de pesos, ¿no? Pero además, fíjate, como tú decías, no es el momento porque además estamos ya a nada de un proceso electoral, y hacer este tipo de cambios a nivel interno, esta reestructura al INE, por supuesto que le quita los brazos operativos justo al INE, ¿no? Y con lo cercano que tenemos al proceso electoral, pues yo creo que Estado de México, exacto, el próximo que año. no, que creo que va a ser sumamente complicado para el propio organismo. Ahora, ¿no entraría en vigencia, tiene que entrar en vigencia justo para esos, o entraría solamente ya para el proceso electoral 2024? Es que hay que ver, 2024, es que hay que ver cómo No. viene justo la propuesta. Pero ¿Son depende las de los secundarias? tiempos. Sí. En las secundarias, claro que le puede dar tiempo para algunas cuestiones, incluso para el proceso electoral del año 2023. Yo lo que diría, a ver, para poner un poco al hilo de lo que decía Irán, el presidente fracasó en su intento global de una reforma total como él la quería. Eso hay que decirlo, no le dan los votos, él mismo lo reconoció. De los 334 que requerían para el cambio constitucional, van a llegar a 276. No le alcanza. No le alcanza. Porque Entonces, necesita mayoría necesita calificada. mayoría que no la tiene. Es más, la propia chiquillada, ya no digamos los partidos de oposición, sino el PT y el Partido Verde, también saben que esto es, para ellos es mortal lo que está planteando el presidente en el partido hegemónico único más allá de los aliados. Yo creo que en buena medida, y por eso el presidente está descolocado y por eso montó su marcha y demás, la marcha del 13 de noviembre en defensa del INE, es más, el presidente ya acuñó en su propia narrativa el tema de el INE no se toca. Ya lo dijo. Y ya lo dijo, con lo cual ese es un triunfo de la oposición. Dice, no, el INE sí se toca. No, y de la ciudadanía. El presidente está enojado con el tema. Y va a las leyes secundarias, ya lo anticipó. Lo han venido retrasando porque estaban intentando maniobrar para tener votos. No los tienen. Y el presidente sabe que incluso en el esquema de leyes secundarias el tema está acotado. Sí, también. No le da para pueden mucho. cambiar todo. E inclusive el tema podría irse a la Suprema Corte Así es. en virtud de que quisieran abusar de este mecanismo. Pero coincido con Irán. ¿A qué van? A quitarle recursos al INE para acotar y controlar lo que sería una elección de Estado. Lo quieren estrangular. Ahora, para esto en todo caso no necesitarán ni los cambios a las leyes secundarias. Solo con el tema del presupuesto. Solo con el tema del presupuesto. Y ya, Pero nada más van, con eso. van un poco Que a a una eso hicieron en el elección de 2023. El tema es que están presionando, el presidente es un autócrata y lo que buscan es controlar. Y efectivamente se está descolocado porque por la vía que lo hubiera querido no va a caminar el asunto. Es un fracaso para el presidente. Yo pregunto, ¿por qué habría que decir no se toca cuando el señor presidente requiere contratar una empresa y le paga más de 4 millones de pesos para que le ayude a hacer su informe de rendición de cuentas del presidente del INE, Lorenzo Córdoba? A mí me parece, precisamente en México que hablamos, donde la clase trabajadora está en estas condiciones, seguir pagándole a esta nata política que nos cuesta tan caro. ¿Y cuánto les vamos a dar de aguinaldo? Sí. No, pero lo que digo, la narrativa fracasó, ¿eh? Estoy de acuerdo en eso. Ahora, me parece que después de la... una revisión coincido total, en que después de la marcha del 13 de noviembre, al presidente le quedó más que claro, y en eso sí es un hombre taimado y sabe de política, dice, no va a pasar mi reforma, no va a pasar, y me urge recortarle al INE y hacer otros cambios.
como leyes secundarias. Y lo interesante de mañana es ver cómo viene, no va a pasar la reforma y qué sigue. Mañana hay doble sesión, se espera que en el transcurso de la mañana, así lo dijo el secretario de Gobernación, llegue el documento, pero ¿qué sí se va a tocar? Porque luego también hemos entrado a temas de cómo expresar las cosas. A ver, ¿qué te están proponiendo? A mí me parece que lo más fuerte de la reforma y en lo que podría los ciudadanos brincar es, oye, me vas a desaparecer los organismos locales, OPLES, los 32 OPLES, y quién se va a hacer cargo, quién me va a garantizar que salgan las cosas. Luego el gobierno federal dice, no, es que hay duplicidad de funciones y tenemos la infraestructura, tenemos los recursos técnicos y humanos. Pero en el tema de los pesos y centavos, la realidad es que tenemos una democracia sumamente onerosa y que no hayan en qué gastar. Un ejemplo claro es que como para dar mi informe de rendición de cuentas de mi último año, te pago 4 millones y tantos mil y sin siquiera hacer ahora un es más concurso, despilfarro el Tren Maya. No, hay más. No estamos hablando de eso. Guillermo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que el presidente de un organismo que dice estoy atacado, soy el blanco perfecto. Pero tú crees que el presidente le interesa. A ver, le voy a pedir un segundo. Aquí el tema es este. Es claro que es caro los procesos electorales en México y bajo una situación en la que nos encontramos. Es un sistema electoral costoso. Es costoso, Pero es no muy le interesa costoso. al presidente Estoy la de acuerdo. austeridad. El tema es este y lo pongo sobre la mesa. Ante una realidad como esta, el presidente estaría malgastando su carta para hacer una reforma político-electoral consciente, progresista, de avanzada, que nos garantice más la democracia. Y te voy a decir por qué. Desde la mirada de las mujeres no hay una sola propuesta en sus iniciativas que tenga un tema de perspectiva de género, un tema de paridad, un tema de construcción de feminismo. Y creo que esa es la gran falla de esta reforma que quiere hacer el presidente, que todo va enfocado entre otras al recurso. Cuando el señor Córdoba ya no va a estar en los procesos electorales, el coraje que tiene a lo mejor de manera personal, revanchismo, ya no desaparece, no tiene razón de ser y estamos desaprovechando una gran oportunidad de hacer una buena reforma. Pero vete a la génesis y la intencionalidad del presidente no es robustecer los procesos electorales, no es el momento, las reformas las suelen pedir las minorías. Esta es una reforma desde el Estado con la pretensión de allanar el camino a Morena en una elección de Estado. Y por lo tanto no hay interés de fortalecer la cultura democrática. Y perdona más un tema, y habrá que poner el ojo en el tema de los consejeros en el próximo año, que ese es el tema. Claro, ¿Cuál va a ser el proceso para elegirlos? Es un tema que no hay que dejar. ¿Y cómo fue en el pasado? ¿Y cómo fue en el pasado? ¿Y cómo queremos que sea ahora? Yo creo que el INE sí se toca y que se debe ver cómo se toca. Que tenemos que ajustar. Dicen, es que va a desaparecerlo. Bueno, desapareció el IFE, pregunto, hay una transformación, ¿qué queremos en esta transformación? ¿Qué vamos a dejar del organismo que vamos a modificar? La pregunta, Esperanza, es si no se corre el riesgo de que en realidad volvamos a aquellos años priistas donde se tuvo que crear el IFE precisamente para aplacar y que sea el presidente. Que surge de la desconfianza, incluso esta institución. Para ciudadanizar el proceso. Pues yo no creo que se corra el riesgo, yo creo que hay que movernos, hay que analizar, hay que revisar que sí, que no, y para ello apelemos a una oposición responsable. Pregunto, ¿qué pasó con el PRI? Muy responsable cuando sentía la lumbre de los aparejos Alito y se alió a lo que le pedían en la pasada reforma. Ahora no. Pero ¿sabes qué? Justo es eso. O sea, cuando no nos centremos en que la reforma es el INE, ¿no? La reforma es mucho más que el INE. Es un tema de presupuesto a partidos políticos, es un tema de reestructuración del INE al INE, por ejemplo, no habla de desaparecerlos, es un tema de diputación, de representación, reducirlos, es un tema de ampliar los tiempos en medios de comunicación. Entonces, yo más bien de la urna electrónica, mi punto aquí es, no nos centremos en que la reforma es el INE y que por supuesto coincido en que todas las instituciones tienen que ser revisadas, particularmente en el tema presupuestal. El INE no tendría que estar lejano de eso, pero la reforma tiene sus puntos positivos y los negativos. El negativo es que siempre nos hemos centrado
centrada en el INE, pero el positivo es, por ejemplo, el tema de la urna electrónica, ¿no? Avanzar hacia allá con ejemplos de otras entidades federativas, incluyendo Jalisco, que ya se implementaron. Para despedir, mi querido Iván. Yo coincido en esta visión. Me parece que el INE, que tendría que ser un organismo que representara a los ciudadanos, está muy lejos, los consejeros, de ser un reflejo fiel de la ciudadanía que tendría que ser. Y me parece que por ahí tendría que discutirse. ¿Y los tribunales? De la misma electorales, manera. De la misma manera. Claro, De la es otro, misma porque manera. tenemos a las regionales y tenemos Lo dije hace unas semanas estatales. cuando hablábamos de esto. Lo que hay que cuidar es o garantizar, digamos, la forma tan aparte del gobierno que trabaja, que se me fue el nombre, la autonomía. La autonomía de este Es que organismo. parece que Eso es con lo habría esto que cuidar, está el presidente tan metido en esto que parece que se está en juego trastoca eso. la autonomía. Y yo ahí sí, Sí, lo veo. justo. Es que eso es- Un minuto para despedir. Yo voy nada más lejos en este tema. Con o sin reforma electoral, hay incluso el riesgo que el presidente plantee un tema de ampliación de mandato y que refiera que no hay condiciones para hacer elecciones en este país. Es decir, a lo que voy es, el origen de lo que es el presidente no es un demócrata y no le interesa Nos vamos, robustecer la Esperanza. democracia. Yo descarto esto que menciona Guillermo, pero volviendo al punto de línea, apelo a una oposición responsable, que todo lo que dicen están en contra y se desgarran las escrituras, que entren al debate punto por punto. Y que sea Mañana lo mejor martes, para el país y la mañana democracia. martes será un día clave. Gracias por habernos acompañado a todos, a todas. Buenas Muchísimas noches. gracias. Buenas Que tengan noches. excelente Gracias. noche. Gracias. Gracias. Claro. Sí.